Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio en la vía alternativa. Con nosotros, Denny Olivero Encarnación, con quien vamos a conversar sobre el satanizado método de Hong. El método de Hong, ¿qué es el método de Hong? Yo sé que de Hong es un jurista belga de Bélgica que a finales del siglo XIX diseñó un sistema para la asignación de escaños tratando de hacer lo más justo posible. O sea, la idea que tenía era que el Parlamento fuese una fotografía de cómo los electores habían votado. Si había un partido que tenía el 10% de los votos, obtuviese el 10% del Parlamento. Esa era la idea de él, pero luego se ha venido aplicando en el mundo y yo veo que hay muchas críticas. Pero primero explícanos un poco cómo es el método de Hong, ¿en qué significa eso? Buenos días, mi querido amigo Isidro Toro. Muchas gracias por la invitación a esta vía alternativa, ¿no?, que permite llevar a la gente una información veraz y sobre todo enseñar a la gente desde el punto de vista social y político los diversos mecanismos que tiene la gente de accesar a los escaños, ¿no? En este caso, por la vía electoral, que es la vía que estamos utilizando desde el final del siglo XVII con la modernización del Estado, donde se han escogido ya de manera libérrima, donde la población participa en la elección de sus representantes a diversos niveles, incluye el nivel presidencial, los niveles municipales y también un congreso que generalmente hay en lo que denominamos la democracia, tiene esos estamentos establecidos: presidente, Cámara Legislativa y los municipios, que en algunos sitios funcionan como gobiernos autónomos. Como bien usted explica, el método es un método que permite la asignación de escaños y fue un método en el siglo XVIII que permite la asignación de posiciones a nivel congresual y también municipal en función de la cantidad de votos que sacan los partidos políticos, que son los que van a las contiendas electorales. La idea de este método, cuyo nombre es Hong, como usted decía, que es un político, sociólogo belga, es permitir que en función de la cantidad de votos que saque cada partido, tenga a su vez una representación a nivel del Congreso y de los municipios. Entonces, este método, que es por alguna gente satanizado y considerado injusto también, porque si bien en algunos casos es injusto, ya que en programas anteriores habíamos hablado de otro método, el método Sainte-Laguerre. Hay muchos métodos, yo estuve revisando Sí. en la literatura electoral, y métodos de asignación de escaños hay quizás un centenar. Nosotros vamos a agotar un par de programas explicándole otros métodos de asignación, porque generalmente la mayoría de la gente conoce el método de Hong y a veces ni siquiera el método de Hong conocen, pero por lo menos vamos a aproximarnos. Es el que más se mienta, Sí, el que más se nombra. Porque también el método de Hong es el que utiliza la Junta Central Electoral en República Dominicana. Está en la ley, tengo entendido. Está en la ley, sí, ese método que se usa, ese método legalmente aplicable, pero es bueno que los televidentes sepan que existen otros métodos de asignación. Por ejemplo, un partido que saque 5,000 votos en una provincia que dé 4 diputados. Un partido saca 5,000 votos, el otro saca 4,000 votos, un tercer partido saca 3,500 y un cuarto partido saca 1,000. ¿Cuál es la proporción que se da allí? El primer partido, me imagino que saca 5,000 votos, se lleva un diputado al menos. Correcto. Sí, el método de Hong permite primero la asignación del escaño en función de la totalidad del voto que saque el partido político. Digamos que son 3 escaños. Primero se suma el primer candidato. El que sacó 5,000 votos. Saca 5,000 votos, correcto. Le dan el escaño número 1. El número 1. Supongamos que son 4 escaños. Correcto. Entonces, esos 5,000 votos se dividen entonces entre 2, que sería para el segundo escaño. Sería entonces 2,500 votos para el segundo escaño. Pero el partido que sacó 4,000 votos son más que 2,500. Entonces el segundo escaño se lo dan al segundo partido.
Correcto, sí. Y ese partido le dividen entre dos y quedan en 2.000 votos. 2.500. No, 2.000 porque sacó 4.000. Entonces te refieres que sí, correcto. Sí. El tercer partido que sacó 3.500 votos, le dan el tercer escaño porque 3.500 es más que 2.500. Correcto. Y el cuarto escaño lo obtiene el primer partido que sacó 5.000 votos, que al dividirlo entre dos, 2.500, esos 2.500 da más que cualquiera de los residuos de los otros partidos. ¿Es así la cosa? Es así el método. Es así el método. Entonces, lo que propugna mucha gente es que como la democracia, la manera moderna es la representación de todos los sectores que van a unas elecciones. Y en este caso, representación de la minoría. Ahora con estas ideas progres, sobre todo enunciadas en los países más avanzados de Europa, donde una parte minoritaria de la población tiene participación activa en todas las políticas que se establecen. También en términos congresuales, también se propugna porque esa minoría tenga representación. Entonces, en este caso, el partido que saca 1.000 votos se queda sin representación congresual, porque el método de Home así lo establece. Lo que propugnan otro método, como mencionaba, los métodos alternativos, es que esa minoría tenga una representación congresual, aunque no sea equiparable a la mayoría. O sea, busca lo que dijo o lo que pensó de Home al principio cuando lo estableció, que el Congreso sea una fotografía de la realidad política del momento. Correcto. Un país está formado por diferentes estamentos. Lo que la democracia persigue, que cada uno de esos estamentos tengan su representación en el Congreso. Que el Congreso, como usted dijo, sea una fotografía de lo que es la sociedad. Digamos, por ejemplo, el caso de los tabaqueros, los productores de tabaco, por ejemplo, que puedan asociarse políticamente y participar. Y que de repente los tabaqueros se asocien y vayan a unas elecciones y saquen, por ejemplo, para poner un número de 100 votos, saquen ellos 4 votos. Lo que el Congreso debería perseguir es que, si bien es cierto que no van a tener una representación, digamos, en mayoría del Congreso, pero sí que tengan, en función de esos 4 votos que sacó, al menos un representante en el Pero si esos 4%, perdone usted, si esos 4 votos representan un porcentaje importante, porque correcto, si no, sería aquello... No, yo estoy calculando en función a 100, porque 100, 4 de 100 es una representación importante. Exacto, okay. O sea, digamos que los partidos grandes sacan uno el 40%, otro 35%, otro 30%, y queda el 4%. Un 4% dentro de esa mayoría es un voto importante. O es una representación importante, porque 4 de 100 es una representación importante. Entonces, ese 4... Bueno, creo que la ley, perdone usted, creo que la ley dominicana establece que el mínimo de representación es el 1%. Sí, un partido que saque menos del 1% no tiene derecho a aspirar una posición de representación, tiene que tener al menos el 1% de los votos. No, la legislación dominicana, para darle participación a los partidos minoritarios, estableció que los partidos que saquen al menos el 1% de los votos tienen derecho a un escaño. De hecho, para eso se estableció el diputado nacional, que son 5 diputados. Entonces, los partidos que alcancen el 1%, pues tienen esa representación congresual, que fue un mecanismo de buscar precisamente que esas minorías tengan una representación en el Congreso, que, como decíamos al inicio de la entrevista, es un retrato de lo que es la sociedad. Lo que se ha ido a establecer en la ley es precisamente que esas minorías tengan una representación cuando alcanzan al menos el 1% de la votación nacional. Pero, sin embargo, hay en circunscripciones, digamos, donde hay 6 diputados,
que quizás en esa circunscripción el partido alcance posiblemente un 10% y no alcance un diputado. Una circunscripción que por lo menos 6 diputados, y digamos que aparezca un candidato de un partido alternativo que alcance un 10-12%, según el cálculo que hicimos, muy a pesar de ser una representación importante, en esa circunscripción no alcance un diputado. Pero si es un partido nacional y suma a nivel nacional un porcentaje, puede darle la representación en los votos, en los diputados nacionales, ¿cierto? Sí, lo que sucede es que la sumatoria de todos los votos sacados en las elecciones es que alcanzaría el 1%. Si sumada las votaciones totales alcanza al menos el 1% de la votación, sacaría un diputado. Pero digamos que usted, en el ejemplo que poníamos anteriormente, en función a los 5.000 votos, y el ejemplo que usted puso, ¿cuántos representan 1.000 votos de 5.000? Un 20%. Un 20%. Sin embargo, hay en ocasiones donde un candidato saca ese 20% en una circunscripción y no se lleva a un diputado. Claro, porque el sistema de circunscripciones, los territorios electorales, los distritos electorales en República Dominicana se dividen en provincias, el Distrito Nacional, y algunas provincias los subdividen en circunscripciones. Esas divisiones impiden que un partido que saque un alto porcentaje en una circunscripción obtenga, en una provincia, perdonen, en una provincia obtenga un parlamentario. Pero eso lo vamos a tratar en otro programa. Sí. Vamos a redondear el tema del método de Home, porque el método de Home, observé, por ejemplo, que era un diputado del partido PRM en República Dominicana que estaba objetando el método de Home, pero no decía por qué lo objetaba. Mientras que en la Junta Central Electoral, no sé si respondiéndole directamente o indirectamente a ese diputado, ratificó la utilización del método de Home, pero que está en la ley de paso. No, de hecho lo que se propugna es quizás una modificación del método, una adecuación del método, porque hay muchas ocasiones donde un candidato que ha sacado más votos que otros no aparece como... Bueno, como es el caso de un diputado aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que sacó 9.000 y tantos votos, y diputados, candidatos que sacaron 4 y 3.000 votos salieron. Pero eso ya es un tema de la proporcionalidad, el voto preferencial y también tiene que ver el método de Home, por supuesto. Claro que es el método. El método de Home, pero tiene que ver la división de las circunscripciones y el voto preferencial. Porque usted puede sacar muchos votos preferenciales, pero su partido como conjunto no sumó los suficientes votos como para obtener un diputado. Sí, lo que pasa es que el método de Home primigenia o privilegia el voto total del partido político. Exacto. No la persona. Entonces, en el caso de los diputados, se privilegia el total de votos sacados por el partido. Entonces, esa asignación progresiva se va haciendo en función de la totalidad de votos que sacó el partido político. A su vez la van distribuyendo entre los candidatos que participan. Si digamos como el ejemplo que poníamos al principio, que serían 3 diputados, se va distribuyendo esa cantidad en función de cada uno de los diputados participantes. Si un candidato que obtiene el 20%, al distribuirse su sumatoria es menor que la totalidad de los candidatos que participaron del partido mayoritario, si el porcentaje se divide menor, termina quedándose fuera de la boleta, muy a pesar de haber sacado más votos que algunos de los candidatos que fueron seleccionados. En resumen, el método de Home favorece a los grandes partidos y en definitiva tiende hacia el bipartidismo. Sí, pero también se han dado casos en que partidos grandes, sus candidatos se han quedado fuera de la elección, aún sacando más votos, porque la totalidad del partido que sacó más votos se lo lleva todo. Entonces bueno, ese es el caso por ejemplo,
de los senadores, que son circunscripciones uninominales, uno por provincia. Y usted puede sacar 100 votos y yo saco 99. Usted saca 100 votos en las 32 provincias y yo saco 99, usted se lleva los 32 senadores y yo con 99 votos no saco un solo senador. No, aquí hemos tenido casos donde... Eso privilegia a los grandes partidos o al partido mayoritario. Realmente el método... Pero ahí no se está aplicando el método de Home. Es un método distinto, es un método porque son circunscripciones uninominales, sí, unipersonales. Bueno, puede parecer injusto, y de hecho es injusto, por ejemplo, que un partido saque un 45% y otro 41% y no se lleve ni un solo senador. Eso es posible, y aquí ha pasado de eso. Ocurre. Bueno, en las elecciones del 2002, el PRD en aquella oportunidad sacó todos los senadores del país, a excepción del Distrito Nacional. Sí. Y en estas últimas elecciones, el PRM lo sacó todos menos en 3. Sí. No, así es. Y no sacó el 90% de las elecciones, sino de los votos, sino sacó el 53% de los votos, y con eso se lleva prácticamente todos los senadores. Entonces, pero como conclusión, podemos decir que el método de Home favorece a los grandes partidos, a los partidos mayoritarios, y tiende hacia el bipartidismo. Sí, fue un método diseñado que favorece fundamentalmente a los partidos grandes. Bueno, yo pienso que también hay mucha gente que ha externado sus inquietudes respecto al método de Home. Yo pienso que... Vamos a hacer un próximo programa relacionando el método de Home con las provincias en República Dominicana y con las circunscripciones, a ver cómo interactuar eso. Excelente, vamos a hacer un análisis también con relación a las últimas elecciones y ver realmente, sobre todo mecanismo de mejoría. Creo que la tendencia debe ser, y lo que propugna la vía alternativa es buscar una solución y propuestas también. Agradecemos al licenciado Denny Olivero Encarnación por su participación en Vía Alternativa y hasta la próxima mesa de encuentro.